Bueno, en esta oportunidad, para esta semana, me puedo dar la clase teórica a mí, así que, dado que hay dos docentes que están de licencia, así que tuvimos que arreglar entre todos los que quedamos las clases, ¿no? Por eso que van a ver la presentación de la profesora Adriana Bar, digamos, que ella está designada para esta unidad, pero bueno, en esta oportunidad decidí tomar la presentación de ella como para no irnos del eje de cómo se viene dando la materia, ¿sí? Entonces, por eso, van a ver que es la misma presentación, ¿no? Bueno, con respecto a lo que es la rodilla, digamos, cuando nosotros como kinesiólogos estudiamos la rodilla, es una articulación muy vista, una articulación que como dice ahí, tiene que tener dos cosas, la estabilidad y la movilidad, ¿sí? Entonces, en ese caso, como es una articulación intermedia, ¿no? Una articulación entre cadera y tobillo, tiene que absorber las fuerzas, el sentido de las fuerzas, tanto en sentido descendente como ascendente, ¿no? Entonces, de ese modo es donde tiene que tratar de dar estabilidad y movilidad dependiendo en qué grado la encuentren, ¿sí? Porque recuerden que la estabilidad la va a dar cuando está cercano a la extensión, ¿sí? Que es donde los elementos cápsulos ligamentosos trabajan para dar la estabilidad. Y en la flexión, una vez que sale de su eje, del eje mecánico, comienza su ciclo de mayor movilidad, que ahí es donde se activa gracias a la contracción de los músculos, ¿sí? Entonces, por eso es que la rodilla, en ese sentido, tiene que estar viendo a ver si va a dar estabilidad o movilidad, ¿no? Entonces, quiere la presencia de los meniscos interarticulares, ¿sí? Por eso es que ante esas dos características se le da debido a la presencia de sus elementos que tiene, ¿no? Bueno, el género, cuando hablamos de la situación articular, ¿sí? Cuando hay que describirla, es una diartrosis. Por supuesto que esta articulación tiene una sola cápsula, ¿sí? Pero cuando vamos al punto de vista de la movilidad hay que dividirla, la articulación femorotibial y la articulación femorotibiana, ¿sí? De ese modo es donde hay diferentes géneros articulares, ¿no? Nosotros generalmente lo decimos que el género es bicondilotrofiar, ¿no? Bicondilia se refiere a esta primera, ¿sí? Y tropiar se refiere a esta segunda, ¿sí? Entonces, de ese modo, tratamos de englobar un poco lo que es el género. Recuerden de que muchas veces estas pueden trabajan juntas, ¿sí? Porque están unidas con un solo eje y la misma cápsula, ¿no? Por supuesto que esta articulación, bueno, el bicondilotropiano, trabaja o bien está articulada o está relacionada, ¿sí? A través de un eje mecánico, el eje mecánico que une tobillo, rodilla y cadera, donde ese eje mecánico tiende a ser lo más vertical posible, ¿no? Esta es la línea de la vertical, que sería el punto cero, y está un poco separada, ¿sí? Que son 3 grados que hay desde el centro de la cadera, centro de la rodilla y centro del tobillo, ¿sí? Pero a su vez también
hay otro eje, que es el eje longitudinal del fémur, que sería este que va desde el centro de la rodilla hacia arriba, ¿sí? Que se guarda unos 6 grados. Esta diferencia de grado hace de que a nivel de la rodilla se marque un valgo, ¿sí? Un valgo fisiológico. Ese valgo fisiológico se mide, ¿sí? Marcando el ángulo que hay entre la tibia y el fémur, ¿sí? Entonces, este valgo fisiológico es un ángulo que es obtuso, abierto hacia afuera. Y a su vez también ese valgo fisiológico, es decir, que yo tengo los 174 grados, yo lo puedo llegar a dividir, ¿sí? Lo puedo llegar a dividir trazando una línea horizontal, y de ahí mido de la línea horizontal al centro de la tibia un grado, digamos un ángulo, y de la línea horizontal al centro o al eje del fémur. Y ahí tengo otro grado, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Porque muchas veces hay personas que tienen acentuado ese ángulo, entonces hay que ver cómo se comportan estos ángulos, si bien es la tibia o bien es el fémur, ¿sí? Entonces, de ese modo, yo tengo que tener en cuenta que existe ese valor fisiológico, ¿no? Por supuesto de que todo eso, digamos, esta línea transversal, horizontal, tiene que coincidir con el eje de la articulación, ¿sí? Eso muchas veces se hace cuando se saca una radiografía y se va viendo, ¿sí? Entonces, de ese modo es donde la ubicamos en el espacio a lo que es la rodilla y cómo estaría formada, ¿sí? Su angulación. Entonces, si ese ángulo está disminuido, ¿cómo se llamaría? Un varo, ¿sí? Una persona tendría un varo, es decir, en vez de estar así, estaría así, se invierte, ¿sí? Entonces, es muy raro ver el varo, ¿sí? Lo que más van a ver es el varo, ¿sí? Pero bueno, en ese caso es necesario cuantificarlo a ver de cuántos grados estamos hablando con respecto a lo que es el varo, ¿no? Bueno, la planimetría, principalmente, acá lo que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Que dice los ejes de la articulación de la rodilla. Principalmente, la rodilla tiene un eje, ¿sí? El eje mecánico principal es el eje X, ¿sí? Este es el eje que nosotros tenemos que prestar mucha atención por dónde pasa, ¿sí? Después tenemos el eje Y, que es el eje longitudinal de la tibia, ¿sí? O de la pierna, que ese es cuando es un eje secundario, ¿sí? Porque ese eje va a estar únicamente ante el momento de rotación. Y después tenemos el eje Z, que este es un eje que es longitudinal, ¿sí? En sentido perpendicular y longitudinal de la pierna, pero que bueno, que este eje está, digamos, se lo registra, pero no tiene una acción mecánica, ¿sí? Principalmente son los otros dos, el eje X y el eje Y, ¿sí? Pero recuerden de que el principal es este, ¿sí? El principal es este porque la rodilla, al ser una atrofia, se mueve en el sentido de la flexo-extensión, que es donde principalmente se la solicita ante los movimientos, ¿sí? Los ejes de rotación son muy selectivos y en algunas oportunidades. En cuanto a lo que es la osteocinemática, bueno, tenemos que ver que, recuerden que la osteocinemática son los macromovimientos, son los movimientos que se ven, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta de que ¿qué sucede con la rodilla dependiendo de la cadera? ¿Sí? Porque en este caso hay que ver que la rodilla tiene una extensión relativa, una extensión pasiva y la extensión cero, ¿sí? Es decir, la rodilla desde sí, cuando se analiza la movilidad, se parte de una extensión cero que sería la posición de referencia, ¿sí? Entonces, cuando se habla cuando ustedes vayan a ver
cuando se está hablando de extensión relativa, no es que la extensión relativa va a pasar el eje de la posición cero, sino que esa extensión relativa es cuando se parte desde algún grado de flexión, ¿sí? O sea, si yo tengo 10 grados de flexión y quiero hacer una extensión relativa, y me van a quedar 10 grados para llegar a la posición cero. Y esa únicamente es la posición relativa, ¿sí? Porque recuerden que la extensión de la rodilla no existe porque ya la posición de referencia de la posición anatómica parte de cero, ¿sí? Sí van a encontrar la relativa, y esta la van a encontrar la extensión pasiva, ¿sí? Que es cuando sobrepasan unos grados de los 0 grados, ya sea, se lo considera normal hasta 5 o 10 grados más de eso, ¿no? Que es el recurvatum, que se llama, ¿sí? El recurvatum se llama cuando la rodilla pasa los 0 grados y se van hacia atrás, ¿sí? Pero, como yo le decía, eso generalmente puede ser fisiológico en cierto modo, ¿no? Porque está dado por la laxitud articular, generalmente se da más en mujeres, ¿sí? Pero en ese caso, si está presente es porque hay, ante esa situación, y están más solicitados los elementos posteriores, ¿sí? Pero generalmente no debería existir. Y después sí vamos a tener la flexión, ¿sí? La flexión sí se parte del 0 grado, que sería la posición de referencia, y ahí tenemos que dividir, ¿sí? Si esta flexión se hace con rodillas, con cadera extendida, o con cadera flexionada, o la flexión pasiva, ¿sí? O sea, tengo flexión activa o pasiva, ¿sí? Y ahí tengo que ver, cuando yo hago la flexión activa, cómo está rodilla. Si rodilla está, perdón, si cadera está en extensión o en flexión. ¿Por qué viene el caso? ¿Sí? Porque en lo que hay que tener en cuenta es que generalmente los músculos más fuertes, los músculos que manejan rodilla, también intervienen en cadera, ¿sí? Son músculos que son biarticulares. Después lo vamos a ir viendo de a poco, ¿no? Pero hay que tener presente eso, ¿sí? La flexión de cadera, ¿sí? Flexión de rodilla con la flexión de cadera son 140 grados, ¿sí? Que lo van a ver en ese gesto. Después, la flexión de rodilla con extensión de cadera va a ser menos, ¿sí? Va a ser menos porque acá lo que tengo que tener en cuenta es qué están haciendo los músculos flexiones de rodilla, qué están haciendo con cadera, ¿no? Acá están, en este caso, si yo asocio flexión de rodilla con extensión de cadera, estoy solicitando los mismos músculos para hacer las mismas acciones. Entonces, si al músculo le pido 2 acciones, por supuesto que va a perder eficacia, ¿sí? Entonces, de ese modo es donde va a haber menos grados. 120 sería lo normal, ¿no? Y la flexión pasiva, que es de 160 grados, donde no hay actividad muscular, entonces tengan en cuenta que cuando no hay actividad muscular, el músculo que está cerca de la articulación no tiene tono, entonces al no tener tono está blando, ¿sí? Disminuye su tonosidad y permite ser apretado, ¿sí? En este caso, la masa muscular que está apretada entre el músculo y la pierna permite de que llegue hasta los 160 grados, ¿sí? Entonces, eso sería cómo la rodilla se va comportando con respecto a cada una de las posiciones que tiene, ¿no? La rotación axial, en este caso, como hablábamos hoy de los ejes, ¿sí? Se hace en el eje Y, el eje secundario, que únicamente se va a hacer con la rodilla en flexión, ya sea la persona sentada en forma activa, ¿sí? O bien la persona de cúbito prono en forma pasiva, ¿sí? Por supuesto que generalmente esta es una posición que se utiliza mucho para lo que es la exploración, ¿sí? Para hacer la semiología de la rodilla se utiliza mucho, ¿sí? Esta se utiliza también para ver
cómo se comporta en forma activa y cómo están actuando los músculos, ¿sí? Después también tenemos la rotación automática, que esa digamos, únicamente la vamos a ver en la marcha, ¿sí? Se produce tanto en el gesto de avance, ¿sí? Cuando el miembro inferior está pasando desde la oscilación, ¿sí? De la fase oscilatoria, y se va hacia la fase de apoyo, ¿sí? En ese momento es donde se va a poder ver lo que es la rotación automática, ¿sí? Automática e involuntaria, pero porque ya viene cuando va de la oscilación al apoyo, automáticamente la tracción de los músculos hace que oscile, ¿sí? Y esta, cuando hay rotación interna, es cuando, al contrario, cuando ya la pierna va abandonando, ¿sí? La fase de apoyo y comienza la fase de oscilación, ¿sí? Únicamente la van a ver en esos dos momentos para que se produzcan las rotaciones automáticas e involuntarias, ¿sí? Con respecto a lo que son, bueno, los componentes óseos, acá hay que tener presente y hacer una refrescada de la memoria, ¿no? Digamos, de cómo está conformada la superficie articular. Tenemos en cuenta el fémur por encima, con los cónicos, que son convexos en sentido antero-posterior, principalmente, ¿sí? Las cavidades glenoideas, que son cóncavas, ¿sí? En sentido en ambos lados, pero bueno, después hace una salvedad al libro con respecto al estado fresco, ¿no? Y la tróclea, que tiene la rótula, que en su cara posterior presenta una ranura en sentido vertical con dos superficies articulares que están destinadas para articularse con cada uno de los cóndrulos, ¿sí? Esa sería lo que es la estructura con respecto a lo que es el componente óseo. Por supuesto que cuando la articulación, ¿sí? Cuando la rótula se une al fémur, ¿sí? A través de la superficie articular, hay que tener en cuenta que hay dos carillas donde, en este caso, la carilla lateral es más pronunciada que la carilla medial, ¿sí? Esto tiene cierta relevancia cuando se estudia el comportamiento de la rótula en sentido transversal, ¿sí? Porque, digamos, esta relevancia hace de que la rótula no se desplace hacia afuera con mayor facilidad. ¿Por qué se tiende a desplazar la rótula hacia afuera? Por lo que hablábamos hoy del ángulo, ¿sí? Cuando hablábamos hoy del ángulo, estoy avanzando y me voy a retroceder. Cuando hoy hablamos de este ángulo, ¿sí? Generalmente este ángulo se llama ángulo Q, ¿sí? Este ángulo está dado por esa digamos, orientación de los huesos, hace de que la rótula se desplace hacia lateral, ¿sí? Entonces, ahí es donde se le encuentra una gran importancia a que la carilla articular lateral esté más desarrollada, ¿sí? Por supuesto que también va a tener relación otro elemento que ya lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Profe, perdón que te interrumpa. Hay gente esperando para entrar al Meet. Bueno. Bien, listo chicos, gracias por avisarme, cualquier cosa me avisan. Bien. Cualquier cosa me interrumpen, ¿sí? Si tienen alguna duda o algo, me interrumpen y, ¿sí? Bueno, llegó la patota de Uruguay. Bueno, con respecto a los movimientos, ¿sí? Recuerden de que
la articulación de la rodilla, como dijimos hoy, tenía un eje principal, que era el eje X, y ese X era el que trabajaba con la flexioextensión, ¿sí? Entonces, para ese movimiento, la articulación tiene las características articuladas, ¿sí? En este caso, presente es que, a ver si... En este caso, digamos, lo que hay que tener presente es cómo son las superficies articulares. Y ahí es donde el autor, ¿no?, Capaldi, lo asocia al tren de aterrizaje de un avión, ¿no? Lo asocia porque dice que es convexo, principalmente en sentido antero y en sentido transversal, ¿no? Entonces, por eso que las asocia a el tren de aterrizaje, ¿sí? Esa sería la articulación fémoro-tibial, ¿sí? Y la articulación femoropatelar es la continuación de decir que de este tren de aterrizaje, que si trazaríamos una línea en sentido medial y nos vamos hacia arriba, esa línea pasaría por la cara posterior de la rótula en la cresta vertical que separa las dos carillas de la cara posterior de la rótula, entonces como que se continúa la pista, ¿no? Entonces, por eso que lo asocia a eso. Por eso es importante, ¿sí?, tener en cuenta que esta superficie articular posibilita que la flexoextensión sea tan grande, ¿no? Es decir, que tenga tantos grados y que sea solicitada con gran cantidad a nivel de la articulación. Y después, por supuesto, que en el movimiento secundario, cuando hablamos del eje vertical, ¿sí?, del eje Z, hablamos de que para que la rodilla pueda realizar una rotación, ¿sí?, sí o sí es necesario disminuir el contacto que hay entre el fémur y la tibia, porque lo que tiene que tener presente es que la tibia, en su extremo superior, tiene el macizo de las espinas tibiales, ¿sí?, que son dos espinas tibiales, espina tibial interna y externa, ¿sí?, y que estas espinas tibiales están talladas en una cresta, en sentido antero-posterior, ¿no? Entonces, por supuesto que también hay diferencias entre la espina tibial interna y externa, ¿sí? ¿Se acuerdan de esas diferencias, no? Más o menos, ¿se acuerdan o la refrescamos? Que la interna puede ser más alta que la externa. ¿La interna cómo? Que la interna es más alta que la externa. Exactamente. ¿Qué más? ¿Qué otra característica hay? ¿Hay otra más o no? ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, lo que tienen que tener presente es que la espina tibial interna, como dice la compañera, es más alta, más prominente, en sentido longitudinal, ¿no? Pero en sentido antero-posterior, no sé si ven en casa cómo estoy explicando con la mano o no. Bueno. No se ve, profe. ¿Ustedes están viendo, me ven a mí cuando yo expongo o no? No se ve la pantalla nomás. ¿Ven ahí mi mano? Ahí sí. Bueno. Entonces, como dijo la compañera, la espina tibial interna y la externa, ¿no? Una más prominente que la otra, ¿sí? Pero a su vez también estas carillas, las carillas articulares de la espina tibial, hace que cuando la espina tibial entra en contacto con el fémur, en sentido antero-posterior, la espina tibial interna es más convexa, ¿sí? En este sentido. En cambio, la espina tibial externa es más cóncava, ¿sí? Entonces, de ese modo también existe la diferencia de forma, porque cuando la rodilla tiene que hacer la flexión, tiene que disminuir el contacto, y ese contacto se reduce únicamente a las espinas tibiales, ¿sí? Entonces, de ese modo es donde únicamente va a entrar en contacto lo que es la parte central, ¿sí?
desde esa parte central, de ahí es donde se habilita que la rodilla haga la rotación, ¿sí? La máxima rotación de la rodilla se logra a los 90 grados. Cuanto ya sea más o menos de los 90 grados, esos grados van a comenzar a reducirse, ¿sí? Si es más de los 90 grados, se comienza a reducir porque ya hay contacto de las masas musculares, y si me voy hacia el 0 grado, comienza a articularse más, que vamos más a los 0 grados, entonces disminuye los grados, ¿sí? Entonces lo máximo es a los 90 grados. Por eso es que siempre cuando se hace la exploración, tiene que tener en cuenta que se tiene que hacer siempre 90 grados, ¿sí? Porque si no, si salen de ahí, les va a dar más o menos grados, es menos, y ahí no quiere decir que sea patológico, ¿sí? En ese sentido, es porque está en una mala posición de exploración la rodilla como para decir, estos grados están bien o estos grados están mal, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Sí? Bueno, con respecto a esta imagen, ¿sí? Cuando hablamos de el perfil de los cóndilos adenoides, que acá donde el libro hace la salvedad, por un lado la diferencia entre el cóndilo interno y el externo, ¿sí? Es decir, que los dos, su eje longitudinal no es paralelo, sino que es divergente, se juntan en la parte anterior. ¿Por qué se van a hacer divergentes y se juntan en la parte anterior? Porque el interno es más oblicuo, ¿sí? Entonces hace de que sí o sí, si uno proyecta una línea en base a su eje, sí o sí se van a encontrar en la parte anterior, ¿no? Aparte de que es más divergente, es más delgado. Y con respecto a las cavidades glomurales, como se habla, es decir, todos los libros de anatomía lo describen que es cóncava en ambos sentidos, ¿no? Pero en estado fresco, ¿sí? Cuando la persona está viva y tiene sus cartílagos, esa relación de concavidad no va a ser siempre igual, porque en este sentido tengo la espina tibial interna, ¿sí? Siempre va a ser cóncava en ambos sentidos, ¿sí? Perdón, la cavidad glenoidea interna. Y la cavidad glenoidea externa, en sentido anterior-posterior, va a ser convexa, ¿sí? Entonces, esa convexidad y esa concavidad van a traer relación o van a alterar lo que es la mecánica de la articulación. Dentro de eso, lo que hablábamos de las espinas tibiales, de la diferencia que una es más prominente y otra, también se asocia a esto, y digamos lo que es la forma y la divergencia de los meniscos también se asocia a esto, ¿sí? Entonces, tengo ciertas características que hacen que la rodilla vaya teniendo diferencias, ya sea tanto de sus cóndilos como en las cavidades del menisco. ¿Me siguen? ¿Sí? Bueno, ahí nuevamente lo que hablábamos hoy, ¿sí? Entonces hace de que la cavidad interna es cóncava en sus dos sentidos y la externa es cóncava en sentido transversal y convexa en sentido sagital, y hace que el cóndilo femoral interno, ¿sí? Esté más estable, ¿sí? Porque es como que le hace una cunita, ¿no? Hace una cunita y ahí el cóndilo interno se apoya, ¿sí? En cambio, la glenoidea externa es diferente, es decir, en vez de ser una cunita es lo contrario, ¿sí? Entonces, el cóndilo no está en una posición estable, está en una posición inestable, porque está apoyado sobre una convexidad. ¿Me explican? ¿Sí? Entonces, de ese modo es donde acá habla de la importancia de los meniscos, ¿sí? Donde, como hoy hablábamos de una articulación compleja que estaban los meniscos, ¿sí? Entonces, de ese modo lo que hace es, los meniscos ayudan a la concordancia o la congruencia de la articulación por todo esto, ¿sí? Porque recuerden, posición estable e inestable. Entonces, ¿qué hace? Mejora la estabilidad, mejora la congruencia, ¿sí? Bueno, los componentes de los tejidos blandos. Acá hace la relación, es como para refrescar un poco la memoria de cómo es la forma de la cápsula articular, ¿sí? Que se le asocia a un manguito fibroso,
que en la parte anterior tiene una ventana, ¿sí? Una ventana para alojar a la rótula, y en la parte posterior se introduce a lo que es el interior de la rodilla, donde guarda una estrecha relación con los ligamentos cruzados, ¿sí? La inserción femoral es más compleja que la inserción tibial, ¿no? La femoral lo que tiene que tener presente es que en la parte anterior pasa por encima, ¿sí? Por encima de lo que sería la superficie tropial, ¿sí? De ahí desciende y se va en sentido lateral, ¿no? En sentido lateral, es decir, la cara axial del cóndilo externo, desciende, se va bien por rodeando lo que son la unión entre donde termina la carilla articular y comienza la epífisis, ¿sí? Es decir, ahí, y a nivel externo pasa por encima del tendón del popliteo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el tendón del popliteo es intracapsular, en la parte superior, ¿sí? Y en la cara externa, en la cara axial del cóndilo interno, ahí no tiene interrupción por ningún músculo, entonces sigue directamente la inserción hacia atrás, ¿sí? Y tanto en el cóndilo externo como el interno, una vez que alcanza la parte posterior de los cóndilos, ¿sí? Sigue su inserción, pasa por encima por debajo de la inserción de los gemelos, y ahí donde forman lo que son las cáscaras condiles, ¿sí? Y una vez que va pasando, continúa su trayecto, y ahí donde se introduce al interior de la escotadura intercondiliar, y donde va, ¿sí? A formar una estrecha relación con lo que son los ligamentos cruzados, ¿no? Y a nivel tibial es mucho más fácil porque tengo la superficie preespinal, ¿sí? Desde ahí se dirige hacia los laterales, rodea todo lo que es el contorno articular de las cavidades esplenoideas, tanto la interna como la externa. Una vez que llega a la superficie retroespinal, se introduce y avanza dejando por fuera a los ligamentos cruzados, ¿sí? A nivel de lo que es la tibia, ¿sí? Entonces, de ese modo es donde la cápsula articular tiene la inserción que hay que cortársela, digamos, porque es muy importante cómo se va comportando con cada uno de los elementos, ¿no? Bueno, tengo los ligamentos adiposos, ¿sí? En este caso son los ligamentos adiposos, lo que hay que tener presente es que no tienen acción mecánica, sino más bien una acción de protección, porque digamos, asocia mucho lo que es la mecánica de la articulación con respecto a lo que son los roces, los golpes, ¿sí? Entonces, de ese modo, ayudan a que la articulación tenga esa fluidez del movimiento, ¿no? La irrigación es otro punto que por ahí hay que recordar, ¿sí? Recuerden que tengo la arteria femoral. La arteria femoral es una de las arterias más grandes del cuerpo, ¿no? Donde antes de entrar en la rodilla yo tengo el anillo del aductor. Una vez que pasa el anillo del aductor, ahí es donde se divide en dos ramas, la rama media que pasa en la poplitea, y después tengo las diferentes, por ejemplo, ahí tengo la arteria superficial lateral, que sería esta, ¿sí? La arteria recurrente posterior, que una vez que hace esto, se me viene y se hace la recurrente posterior, la recurrente medial, que sería esta que desciende, ¿sí? Entonces, y después tengo la arteria poplitea, ¿sí? Entre todas ellas es donde hacen de que la rodilla sea irrigada correctamente, ya sea a nivel de la cápsula, de los ligamentos, ¿sí? Y de los meniscos, ¿sí? Recuerden de que los meniscos son avasculares, digamos, su estructura es así, es avascular, únicamente está irrigado en la parte lateral, ¿no? Y ahora después hay otra imagen en el Power. Esa es una característica que tiene, ¿no? Después también tengo la presencia de las bursas, ¿sí?
recuerden de que las bursas existen cuando hay presencia o que hay un tendón, que puede tener fricción o roce con un hueso, ¿no? Entonces, porque digamos, si no existirían las bursas, el tendón estaría raspando continuamente con el hueso, ¿no? 10 años no pasa nada, 20 años no pasa nada, a los 30 ya empezamos con inflamación, a los 40 con degeneración y así sucesivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el tendón, digamos, comparando el tejido óseo con el tejido tendinoso, el más débil va a ser el tejido tendinoso, ¿no? Entonces, de ese modo, a los 50 años ya no tendríamos casi tendones, ¿no? Entonces, de ese modo, existen las bursas para evitar eso, ¿sí? Por supuesto de que tengo la bursa infrapatelar, la que está localizada entre el rotuliano y la tibia. La bursa prepatelar, esta separa el tendón del cuádriceps con la rótula, ¿sí? Y la bursa anserínica, que le dan su nombre los músculos anserínicos, ¿sí? Entonces, que serían los isquiotibiales, ¿sí? Entonces, esto es lo que existe cuando los isquiotibiales internos vienen, ¿sí? Se insertan en la tibia. Entonces, para evitar ese roce acá, cuando hacen este recorrido los tendones, existe la bursa, ¿sí? Generalmente las bursas no las van a ver, no se palpan, ¿sí? Son difíciles de palpar. Únicamente las van a poder ver cuando hay inflamación, ¿sí? Cuando ya sea por un traumatismo o por una enfermedad reumática, ¿sí? Ahí es donde las van a ver que están hinchadas, ¿sí? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto en los adultos mayores cuando tienen mucha artrosis, que tienen las rodillas hinchadas, bueno, eso es porque están inflamadas todas las cosas, ¿no? O si no, pasa en algunas situaciones especiales con los deportistas, ¿sí? Cuando en el deporte se le exige demasiado a la rótula en determinados movimientos, ¿sí? Ya sea en extensión o en flexión. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Sí? Bueno, las plicas es otro componente que es graso, que como hoy hablamos, no hay acción mecánica en estas estructuras, solamente están para ayudar a la funcionalidad, ¿sí? En este caso sería como una almohadilla, ¿sí? Que el tendón encuentra antes de entrar en contacto con lo que es la tibia, ¿no? Los meniscos, como bien se detalla en el libro, son importantes, ¿no? Son muy importantes los meniscos, principalmente en esta articulación donde tiene que absorber muchas cargas, ¿sí? Cuando corro, cuando camino, ¿sí? Cuando salto, absorben muchas cargas. Entonces, lo que hay que tener presente es que estos meniscos, ¿sí? El menisco medial y lateral, el medial en forma de C, y el menisco lateral en forma de O, ¿no? Esas son las diferencias que hay entre una y otro, y después lo que hay que tener en cuenta es que estos meniscos tienen, ¿sí? 3 caras, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué caras son las que tienen? ¿Cuáles serían? Interna, externa e interior. Ajá. Interna, externa o periférica e inferior, ¿no? La interna está en relación con quién? Con los cóndilos, ¿sí? Porque tengo los cóndilos, entonces la interna hace esto, ¿sí? ¿Sí? Hace esto, ese contacto ahí, ¿no? Después, las otras, la externa con la cápsula y la inferior con la cavidad biliar y con los cepos, ¿sí? Entonces, de ese modo yo tengo las 3 caras, cara interna, inferior y externa, ¿sí? Y por supuesto que no solamente tiene relación con los huesos, tanto con la tibia como el fémur, sino también con otras estructuras, ¿no? El interno tiene relación con el semimembranoso, ¿sí?
A su vez también tiene lo que se llaman los alerones, menisco rotuliano, ¿sí? Tengo el interno y el externo, donde este alerón sale de lo que es la cara lateral de los meniscos, se van hacia lo que es la cara, los bordes laterales de la rótula, ¿sí? Y este es el interno y el externo, ¿no? Después tengo también la relación que tienen con los ligamentos, ¿sí? Cruzados. Después tengo el ligamento transverso anterior, que es el que une los dos cuernos, ¿sí? Este es el único elemento que tengo que va a unir a los dos meniscos, ¿sí? En la cual se contactan entre sí, ¿no? Después tengo el externo, tiene la característica de que no está en contacto con su ligamento lateral porque está interpuesto un tendón, que es el tendón popliteo, ¿no? Que ahí donde forman el papi y el pape, ¿sí? Punto de ángulo posterior interno, punto de ángulo posterior externo, ¿sí? Esos son los dos puntos específicos donde se describe a estos meniscos en relación a los músculos, ¿no? Bueno, esto es lo de las caras, ¿no? Ahí están todas las funciones de los meniscos, ¿no? Importante, como hablábamos hoy, que absorben las cargas. Cuando la carga, generalmente son en sentido vertical, ¿no? Entonces, generalmente las cargas son en sentido vertical, ya sea en sentido descendente o ascendente, ¿no? Entonces, distribuyen las cargas porque es decir, las cargas son transmitidas por el eje diafisiario de cada uno de los huesos. Y en el eje, y una vez que llegan a la epífisis, ahí se distribuye la carga, ¿sí? Y esa carga la va a distribuir el menisco, ¿sí? Entonces eso evita de que las cargas se hagan en un solo punto. Porque si se hacen en un solo punto, por supuesto que un solo lugar va a estar solicitado con mayor presión, entonces va a comenzar a romperse, ¿sí? Entonces de ese modo es donde distribuye la carga. Mejora la congruencia, como hablábamos hoy, principalmente en lo que era la glena externa, que era convexa, ¿sí? La estabilidad, amortiguación, la lubricación, ¿sí? de esta zona. Bueno, lo que es la función de movilidad cuando está en flexión, no en extensión, ¿sí? Porque cuando está en extensión sería lo que es la estabilidad, y cuando está en flexión sería la movilidad, ¿no? La nutrición y la propiocepción, ¿sí? La propiocepción porque yo acá tengo receptores capsulares, ¿sí? Eso lo han dado en semiología o en fisiología. ¿Sí o no? Los receptores de Pacini, de Grissini, ¿sí? Son todos receptores que están a nivel articular y que son propioceptores, ¿no? Entonces, de ese modo, esos receptores trabajan juntos a través del menisco y le informan al cerebro qué es lo que está pasando con respecto a las cargas, ¿no? Bueno, y lo que hablábamos hoy de la vascularización, son avasculares, meniscos son avasculares, pero salvo en la parte periférica, que es cuando las arterias recurrentes que hablábamos hoy, las laterales, cuando se van hacia los costados de la articulación, largan sus terminaciones y van irrigando, ¿no? Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es eso, y esto es un dato muy importante, que esto está en Neumann, que dice que el menisco externo protege la concentración de las presiones en un 70% y el interno en un 50%. ¿Sí? Entonces, esa diferencia de presiones hace de que en algunos de los momentos el menisco externo sea más susceptible a tener una lesión, ¿no? Porque recuerda a su vez también que
aparte de absorber la presión, está en una mala posición porque está apoyado sobre una convexidad, no sobre una concavidad, ¿sí? Y al estar apoyado en una convexidad, hace que sea solicitado en determinados movimientos, ¿sí? Entonces, es donde ahí es más propenso a lesionarse, ¿no? Los meniscos tienen un cuerpo, ¿sí? Tienen un cuerno anterior y un cuerno posterior, ¿no? Entonces, lo que hay que tener presente es que los meniscos están sueltos en la mayor parte del cuerpo, pero los cuernos anteriores son los que se insertan, ¿sí? Los que están fijos. Entonces, están así, es decir, trabajan de este modo, es decir, están fijos en los extremos y el cuerpo hace esto, está libre, ¿sí? Está libre y durante la flexo-extensión es donde el menisco agarra y, los cóndilos los llevan y lo traen, ¿sí? Cuanto a lo que es la artrocinemática, hay que tener presente y dividir la artrocinemática dependiendo qué movimiento se esté realizando, ya sea la flexo-extensión o la rotación, ¿no? Cuando se habla de flexo-extensión, acá se explica de que tiene que existir el rodar y el deslizar sí o sí, ¿sí? Porque si deslizaría solamente, ¿sí? No alcanzaría la longitud de la superficie tibial para ayudar a que el menisco, el cóndilo se deslice para alcanzar la flexión, ¿sí? Entonces, sí o sí tiene que estar los dos porque si no, no le daría para, digamos, este punto rodar todo y alcanzar nuevamente el punto de contacto, ¿sí? Entonces, sí o sí tiene que existir el rodar y deslizar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Este que yo le decía, ¿ven? Este punto tendría que dar toda una vuelta para entrar en contacto, ¿sí? Entonces tendría que tener una superficie tibial mucho más grande en relación a lo que es el tamaño del cóndilo, ¿no? Entonces, de ese modo sí es necesario que estén presentes el rodar y deslizar, ¿no? Generalmente se parte rodando y se termina deslizando, ¿sí? O sea, si yo estoy en una extensión, comienza rodando hasta cierto punto y al final del movimiento desliza, ¿sí? O sea, va a rodar, se tensan los ligamentos, que después lo vamos a ver, se tensan los ligamentos, entonces cuando se encuentra la tensión de los ligamentos, ahí va a deslizar, ¿sí? Entonces, ese rodadura de deslizamiento va a haber diferencia entre lo que es el cóndilo externo y el interno, ¿sí? Donde el externo es el que más va a rodar porque tiene que estar sobre esa convexidad, ¿no? Sobre esa convexidad de la glenoide. Y por supuesto que, teniendo en cuenta la regla convexo-cóncavo, va a ser diferente, ¿no? Dependiendo si el que se mueve es el fémur sobre la tibia fija o si se mueve el fémur sobre la tibia fija o bien si se mueve la tibia sobre el fémur fijo. ¿Sí? Ahí donde yo tengo la regla convexo-cóncavo, ¿no? En este sentido, por ejemplo, es si la tibia está fija y si se mueve el fémur, ¿no? Ahí donde el rodar y el deslizar van a ser en sentido contrario, porque la que se está moviendo es la superficie convexa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que establece cálculo? Que cuando una superficie convexa es la que se mueve, va a rodar en un sentido y desliza en otro sentido, ¿sí? Ese es el otro libro, el cálculo, ¿no? Y esta es cuando el fémur está fijo y la que se mueve es la tibia. Entonces ahí tengo la regla. Bien. Y ahí donde establezco que
el rodar y el deslizar son en el mismo sentido, ¿sí? En este caso, la imagen grafica lo que es la extensión, que sería la flexión, las flechas serían todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, ¿tienen alguna en la cabeza una imagen de esto? ¿De cuándo se produciría esto? En el gimnasio. En el gimnasio, ¿vienen haciendo qué? Extensión de cuádriceps, pateando una pelota también, ¿sí? Sería la otra opción, ¿sí? Digamos, acá el fémur está fijo por los músculos, no es que está fijo apoyado. En el gesto que vos dijiste de cuádriceps sí está apoyado, ¿no? Haciendo cuádriceps en el banco. Sí, sí. Bueno, en ese gesto sí está fijo el fémur y no tiene que hacerse muscular. En el que vos dijiste de patear la pelota, el fémur no está apoyado, está fijo por la acción muscular, ¿sí? Pero bueno, le da posibilidad a que la tibia se mueva, ¿no? ¿Y aquello? Sentadillas, sí, puede ser, cuando te levantas de la silla, de la cama, de algún elemento, ¿sí? En donde, y ahí también hay que ver si la tibia está fija por la acción muscular o está fija porque está apoyada. Hay que ver en algún gesto también que tengamos, ¿no? ¿Me siguen? Sí. Entonces, también va a depender de de cómo viene la acción de los movimientos, ¿no? Y los movimientos de rotación son aquellos que se realizan, como hablábamos hoy, con la rodilla principalmente en 90 grados, donde la rotación externa o interna. La rotación externa es cuando la punta del pie se va hacia afuera y la rotación interna la punta del pie se va hacia adentro, ¿sí? Cuando la punta del pie se va hacia afuera, lo que hace es que el fémur le va para la tibia y el cóndilo externo avanza sobre la glenoide externa mientras que el otro retrocede, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, son la rotación externa, la punta del pie se va hacia afuera, háganlo ustedes, ¿sí? Háganlo ahí. Entonces, hago la rotación externa, el fémur, ¿sí? A través de su cóndilo externo, porque la tibia se movió así, la tibia hace así, y el cóndilo externo avanza, hace esto. ¿Sí? La tibia está fija, ¿sí? Está, digamos, en la parte inferior, el cóndilo externo, entonces la tibia rota externamente y el cóndilo externo va a avanzar sobre la glenoide externa, ¿sí? Después, el otro sentido es... Es decir, si yo roto así externamente, ¿sí? Si yo roto externamente, el cóndilo externo va a ir hacia adelante. Pasa que dice que el cóndilo avance, en realidad es el platillo. Claro, exactamente. El cóndilo siempre va a estar igual, lo que se mueve es el platillo tibial. ¿Sí? Sino que dice que avanza el cóndilo, ¿sí? Como dice la compañera. Como si vos estás sentado, el fémur está fijo y el que se mueve es la tibia, ¿sí? Pero si vos pones la lupa en la articulación, es así como lo describe, ¿sí? ¿Entiendes? Y el otro en el sentido contrario, ¿no? Bueno, miren, ahí está lo de hablamos hoy de las diferencias de las espicas tibiales, ¿sí? Que esa también es otra característica importante, ¿sí? Por supuesto que cuando hablábamos hoy, es decir, que este va a ser más estable, este va a ser más inestable, la espina tibial interna es más prominente y la externa es menos prominente, entonces el libro habla de que al ser más prominente da la sensación de que el eje de rotación se acercaría más hacia la espina tibial interna, ¿sí? Dado también por la característica que tienen sus carillas articulares. ¿Sí? Recuerden de que, como hablábamos hoy, de que esta es cóncava en sentido anterior-posterior
y esta es convexa en sentido antero-posterior. Entonces da la sensación de que como que el fémur hace, digamos, cuando hace la flexión lo va tallando, ¿sí? Va haciendo esto. Entonces, de ese modo, todo eso da la sensación de que el eje va más hacia el nivel interno, ¿no? Eso, bueno, y cuando hablábamos que estaba haciendo la rotación, ¿sí? Que se realiza en el plano horizontal. Bueno, los meniscos, esto es algo importante a tener presente, que se mueven, ya sea, existen factores pasivos y activos, ¿sí? Los factores pasivos son cuando los cóndilos empujan los meniscos, ¿sí? Como hablábamos hoy, si yo tengo el menisco y el cóndilo está por encima, es como que me lo empuja, ya sea en sentido antero-posterior o en sentido posterior, ya sea cuando va en flexión los lleva hacia atrás, ¿sí? Y cuando va en extensión, el menisco lleva hacia adelante por el fémur, ¿no? Ese sería lo que sería el factor pasivo. Y el factor activo, al ser activo, yo tengo que buscar qué músculos lo están realizando, ¿no? Entonces, en este caso, en la extensión, son llevados hacia adelante, dado por la tensión de los alerones menisco-rotulianos. Como hablábamos hoy, los menisco-rotulianos se insertan, van desde la cara lateral, ¿sí? de los meniscos y se van hacia el borde lateral de la rótula, ¿no? ¿Y quién extiende la rótula? ¿Quién es el músculo extensor de rodilla? El cuádriceps. El cuádriceps, a través de su tendón cuádricepital, que se inserta en la rótula, eleva la rótula, ¿sí? Cuando eleva la rótula, automáticamente se tensa el alerón menisco-rotuliano, y esa tensión del alerón hace que me lo lleve hacia adelante a los meniscos, ¿no? Tanto el interno como el externo. Y en la flexión, ¿sí? Sucede con la acción muscular, tanto en diferencia del interno como el externo. El interno es llevado por el seno membranoso, ¿sí? Donde se acuerdan que formaba el papi, ¿sí? El punto de ángulo posterior interno es el punto de contacto que tiene el seno membranoso con el menisco interno. En este caso, es la flexión, ¿no? Y el externo por el poplito, ¿sí? Son los dos músculos que van a activar y van a formar lo que son los factores activos de movilidad de los meniscos. Por supuesto que hay diferencia de fuerzas entre el seno membranoso y el poplito, ¿no? Hay diferencias de fuerzas, hay diferencias de tipo de músculo que esté actuando, ¿sí? Acá tengo un músculo biarticular y monoarticular, ¿sí? Hay diferencias entre eso, de tamaño también, pero bueno, lejos de esa diferencia, pero sí o sí van a actuar, ¿sí? Bueno, eso es lo que hablamos hoy de los desplazamientos, ¿sí? Fíjense de que como está fijo acá y lo que se mueve es esto, ¿sí? De los meniscos, es decir, esta parte está suelta, que sería lo que es el cuerpo, ¿no? Que por supuesto cuando está suelta, al estar suelta esta parte, cuando se producen las lesiones, yo tengo una lesión que se llama asa de Walden, que es cuando el cuerpo se levanta y se introduce dentro de la flotadora intercondral, ¿no? Al estar suelto, si yo tendría un ligamento acá que me lo une, no pasaría eso, ¿sí? Pero bueno, así es la anatomía. Los desplazamientos de la rótula sobre el fémur, en este sentido, el libro detalla de que la rótula, ¿sí? La rótula hacia arriba está unida por el cuádriceps, se continúa con el cuádriceps, hacia abajo con el tendón rotuliano. Entonces, cuando se hace un momento de flexo-extensión, la rótula se desplaza por su canilla tropial, ¿no? Y cuando está en flexión máxima, la rótula se ubica por debajo del fémur, ¿no? Cuando yo estoy en flexión máxima, está por debajo del fémur. Y ahí es donde muchas veces, cuando la gente cae de rodillas, tengo el piso, la rótula y el fémur, y se fractura la rótula.
porque la rótula es más chiquita, ¿sí? Y cuando hago extensión, ¿sí? La rótula se me va hacia arriba y tiende a sobrepasar la superficie troquial, ¿no? Por supuesto que esta acción se realiza en forma activa, tanto por los músculos flexores o los extensores, y lo que hay que tener en cuenta acá, que esta parte que detalla, ¿no? Y ahí se tenían las clicas, ¿no? Sí, las clicas sirven para evitar, ¿sí? Los roces, para amortiguar un poco, ¿no? Donde para que esto no se vea comprimido, tengo la acción de un músculo que sería el vasto medial, ¿sí? Sí, vasto medial. ¿Saben cuál es el vasto medial? Es uno de los músculos, uno de los vientres del cuádriceps, ¿sí? Donde este tiene una estrecha relación al ser profundo con el fondo del saco, entonces cuando se hace la extensión, automáticamente lo tira y evita que sea apretado, ¿sí? Entre la rótula y el fémur. Eso es lo que hablamos hoy de los desplazamientos, la importancia que tengo de que la externa esté más desarrollada que la interna, ¿sí? Y a su vez también el otro componente importante que hablábamos hoy, el alerón menisco-rotuliano, ¿sí? Los alerones menisco-rotulianos trabajan sobre lo que es la lateralidad de la rótula, ¿no? Entonces, el alerón externo, el interno es más cortito y tiende a evitar que se le vaya hacia afuera, ¿sí? Todo esto estaba dado por el ángulo, el vario que formaba entre el fémur y la tibia. ¿Sí? Como el ángulo está abierto hacia afuera, la rótula tiende a irse en camino más corto hacia afuera. ¿Sí? Bueno, esos son los desplazamientos de la rótula sobre la tibia, que también es una relación circunferencial donde la rótula va a ser ¿no? Ese movimiento lo va a hacer gracias a la unión que tiene a través de la tibia con el ligamento rotuliano, ¿no? Desplazamientos también laterales. Bueno, vamos a los ligamentos, que son una de las cosas más importantes, ¿sí? Los ligamentos laterales, la rótula tiene, la articulación de la rodilla tiene ligamentos laterales, ligamentos cruzados, ligamentos anterior, ligamento posterior, ¿no? Los ligamentos laterales son muy importantes porque recuerden de que al ser una articulación intermedia tiene que dar estabilidad en extensión y movilidad en flexión, ¿sí? Entonces, esa estabilidad, en cierto punto, también está dada por los ligamentos laterales, donde hay diferencia entre el ligamento lateral interno y el externo. El ligamento lateral interno es más aplanado, ¿sí? Más acintado. Su dirección va a ser distinta. También se inserta en la cara interna, en la cara axial del menisco y del cóndilo interno, ¿sí? Se dirige en sentido oblicuo hacia abajo y hacia adelante, para insertarse en la tibia, ¿no? En la cara interna del extremo superior, y guarda estrecha relación con los músculos de la pata de ganso, ¿sí? Como yo le decía, generalmente no se lo palpa, no se puede palpar este ligamento, ¿sí? El externo, que es ¿sí? Que va desde el cóndilo externo, ¿sí? Desde la cara lateral, hacia lo que es la cabeza del peroneo, ¿no? Y ese es más cortito, es más redondeado, ¿sí? Y se lo puede palpar, ¿sí? A este se le puede palpar. No sé si han dado cómo se le puede palpar o no. Eso, por ejemplo, ustedes hacen el 4,
¿sí? Hagan el 4, en su casa también, hagan el 4, se ubican la cabeza del peroné, ¿sí? Y desde la cabeza del peroné se van hacia arriba, ¿sí? Y de ahí van a poder palpar lo que es el ligamento. ¿Lo encontraron? A ver. ¿Quieres? Sentate acá. Y hacen 4 ahí. ¿Sí? Ahí, entonces lo que hago es, ubico la cabeza del peroné, ¿sí? Y me voy hacia arriba, y de ahí estaría palpando lo que es el ligamento, ¿sí? Es decir, él tiene la cabeza del peroné ahí, ¿sí? Y me voy hacia arriba porque yo tengo que ir en dirección a la inserción, y ahí, en esa parte, ¿sí? Ese sería el ligamento, ¿sí? Ahí. Es la única manera, la única forma de poder palparlo haciendo el 4. ¿Sí? Vamos, listo. ¿Se acordaste o no? Ah, bueno. Entonces, esa es la única forma, ¿no? A su vez, lo que hay que tener en cuenta es que estos ligamentos laterales, ¿sí? A nivel de la inserción del fémur, no se realizan bien sobre el eje, ¿sí? El eje transversal, sino que se realiza por encima y por atrás, ¿sí? Entonces, esto hace de que cuando la rodilla esté en extensión, sus puntos de inserción se separan, porque esto se va hacia atrás, ¿sí? Entonces, de ese modo se tensan en extensión. Y en flexión, esto va a girar y su punto de inserción se acerca. Para que ustedes entiendan, por ejemplo, knipular sería la inserción de los ligamentos, ¿no? Entonces hago extensión, se mueve hacia atrás, ¿sí? Y en flexión se acerca, ¿sí? Entonces, esa es una característica donde habla el libro acá de cómo se va modificando la longitud de estos, en el sentido de la extensión y de la flexión. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿En casa entendieron? Bueno. Los ligamentos cruzados, otros protagonistas tan importantes de esta articulación, ¿no? Ligamento cruzado anteroexterno, sentido oblicuo hacia arriba, hacia atrás y hacia afuera. ¿Por qué? Porque parte de la superficie preespinal, ¿sí? Que sería esta, se dirige hacia arriba, hacia atrás y hacia afuera, ¿sí? Entonces va hacia arriba, hacia atrás y hacia afuera, y se insertan en la cara interna o en la cara axial del cóndilo lateral, ¿no? Y el cruzado posterior interno va de la superficie retroespinal, ¿sí? Por detrás del macizo de las espinas tibiales, y va en sentido oblicuo hacia adelante, adentro y arriba. Hacia adelante, adentro y arriba. ¿Sí? Entonces están cruzados. Esto es lo que tienen que tener en cuenta, que están cruzados no solamente en el plano sagital, también en el plano frontal y también en el plano horizontal. Están cruzados los 3 planos, ¿sí? Porque si ustedes lo verían en el plano sagital estarían así, o sea, si lo ven de costado estarían así. Si lo ven de frente estarían así, y si lo ven de arriba están así. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿sí? Cualquiera de las posiciones están cruzados, ¿sí? Y bueno, a ver qué más. Bueno, tienen una... Esto vamos a dejarlo. Acá también lo que hay que tener en cuenta es cómo los cruzados trabajan digamos, como hablábamos hoy, los movimientos de la rodilla tengo que dividirlo en el sentido de la flexo-extensión y de la rotación, ¿no? Para poder dividir. Entonces, en el sentido de la flexo-extensión, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que estos trabajan estabilizando la tibia sobre el fémur, ¿no? Donde
en este sentido tengo que el externo está de pie cuando el interno está acostado. Esta frase se refiere a cuando la rodilla está en extensión. ¿Sí? Cuando la rodilla está en extensión. Porque fíjense de que este sería, digamos, acá, este es el antero externo y este es el póster interno. Entonces yo tengo el antero externo está así y el póster interno está así. Tiene extensión. ¿Sí? Por eso dice, el externo está de pie cuando el interno está acostado. Esa es la extensión. Y en flexión, cuando la rodilla se va así, se invierte. ¿Sí? El externo se pone acostado y el posterior se verticaliza. ¿Sí? Entonces, de ese modo es como ellos trabajan durante la flexo-extensión. ¿Sí? Siempre controlando la tibia, donde si la tibia busca irse en sentido anterior, se tensa el externo. Si la tibia dice hacia posterior, se tensa el posterior interno. ¿Sí? ¿Entiendes? Bueno, eso también en el comportamiento que tiene, ya está en la flexo-extensión, como hablábamos hace un ratito, ¿sí? Cómo se van modificando, donde en la flexión el que está rosado es el posterior interno, está más verticalizado, ¿sí? Y aquello en sentido inverso. Función, bueno, esto es lo que hablábamos hoy del tema de los desplazamientos. ¿Sí? El desplazamiento cuando la tibia se va hacia adelante, se tensa el externo, cuando se va hacia atrás, se tensa el posterior interno. Los movimientos de cajón son los movimientos que se utilizan para explorar, ¿sí? Que nosotros, digamos, lo nombramos ahora en el teórico, pero en la parte práctica no se da, porque esto se da en la exploración semiológica de otra materia. ¿Sí? Pero bueno, desde el punto de vista de la biomecánica, el movimiento de cajón es la prueba que, por excelencia que se la utiliza para explorar esto, ¿sí? Donde si la tibia se va hacia adelante, como esta, es porque está roto el antero externo. Si la tibia se va hacia atrás, es porque está roto el posterior interno, ¿no? La prueba es, el paciente está en decúbito supino con la rodilla en flexión de 90 grados, el kinesiólogo de frente toma la toma de spin manual, se colocan los pulgares sobre las espinas tibiales y el resto de los dedos abraza a los gemelos, va hacia los gemelos y de ahí se tracciona hacia adelante o hacia atrás. ¿Sí? Esa sería la prueba de exploración de cajón, ¿no? No, eso ya lo hablamos de los meniscos. La estabilidad transversal, no solamente la estabilidad está a cargo de las partes blandas, sino también de las partes óseas. ¿Sí? Estas partes óseas, nosotros tenemos que los huesos tienen en la parte periférica lo que son el hueso cortical y en la parte central el hueso esponjoso, ¿no? Entonces, ese es el hueso esponjoso, tengo trabéculas, y a través de esas trabéculas van transcurriendo líneas de fuerza, ¿no? Entonces, si yo tengo que una fuerza se realiza más en un sentido vertical, van a actuar más lo que son las fibras verticales que la van a transmitir. Y si la fuerza se da en el sentido transversal, van a actuar las fibras transversales, ¿sí? Por supuesto que estas trabéculas van a estar en mayor o menor medida desarrolladas dependiendo si hay más fuerzas en un lado o más fuerzas en otro. ¿Sí? Eso también lo que seguramente en cadera le habrán explicado lo mismo, ¿sí? Sino que en cadera está más desarrollado porque en cadera tiene que absorber lo que viene del tronco y distribuirlo, ¿sí? En cambio acá no, acá ya viene trabajado desde cadera y baja,
¿sí? Como que más fácil, ¿sí? Y esta estabilidad también de la parte blanda, no solamente está dado por los ligamentos laterales que se pueden romper, sino también por la acción del cuádriceps, ¿sí? El cuádriceps, como es un músculo que es muy ancho, ¿sí? El tendón también es muy ancho, donde tengo fibras directas, donde las fibras directas van a reforzar el ligamento de su mismo lado, y las fibras cruzadas que ayudan hacia el lado contrario, ¿sí? Entonces, de ese modo, es como el cuádriceps puede ayudar a la estabilidad. Por supuesto que el ligamento popliteo, ¿sí? O el ligamento lateral externo, está reforzado por la cintilla del iliotibial, ¿sí? Que es el tensor de la fascia lata, y el ligamento colateral tibial está reforzado por los de la pata de ganso, ¿sí? Entonces, en una articulación, en una persona, cuando se rompe el ligamento, que sería el factor pasivo, el eje pasivo, automáticamente entra en juego en la parte activa, ¿sí? La parte activa serían los músculos, ¿sí? Bueno, la estabilidad anteroposterior, ahí está hablando de que generalmente la rodilla, al estar en 0 grados, ¿sí? Las líneas de puerta que se transmiten de la punta de la rótula descienden en 2 vectores, vector H y vector B, donde la resultante es F y es la que tiende a encajar dentro de la rodilla para dar mayor estabilidad. Una vez que se sale de la posición de extensión, esto ya se rompe, no existe, porque los huesos ya no están en contacto, están en una posición inestable. Entonces, al estar en una posición inestable, entra en juego lo que son los ligamentos y los músculos, ¿sí? Y muchas veces ocurre que, ante el recurvatum, que esto se hace más grande, se encaja más, y entonces ahí tiende a sobrepasar los límites y ahí es donde hay una mayor sobrecarga sobre los elementos posteriores, ¿sí? Esos elementos posteriores que hablábamos hoy son estos, ¿sí? Los ligamentos posteriores, que son 2, ¿sí? El ligamento popliteo isquiado, ¿sí? Que sería este, que si bien los hace, ¿sí? El ligamento corto de Valois, que sale de la cabeza del peroné, se va hacia arriba, y acá tengo un sesamoide que se llama favela, ¿sí? Donde termina ahí, ¿no? Y la otra parte, que es la externa, es el popliteo cruzado arqueado, ¿sí? Cruzado arqueado, donde al ser arqueado hace de que le da la posibilidad a que el tendón del popliteo ingrese a la articulación, ¿sí? Este ligamento lo que hace es llega hasta la parte posterior de la superficie retroespinal, y ahí se inserta, ¿no? Y en el otro lado, el lado interno, tengo el popliteo oblicuo, ¿sí? El popliteo oblicuo, como está bien desarrollado ahí, ¿sí? El popliteo oblicuo es un tendón recurrente del seno membranoso, ¿no? El seno membranoso, que dijimos que está en contacto con el menisco, cuando llega a la rodilla larga 3 expansiones, ¿no? El reflejo, que va hacia adelante, directo, que es el que va hacia la parte de la tibia, ¿sí? Y el recurrente, que va a formar el ligamento popliteo oblicuo, ¿no? Entonces, de ese modo, estos 2 ligamentos son los encargados de asegurar la estabilidad de la rodilla cuando están más solicitadas en sentido posterior. Si estos ligamentos fallan, entran en juego los músculos, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, ¿cómo está explicado? Eso es donde habla, ahora después les va a hablar de la relación que tienen los cruzados con los laterales, ¿sí? A ver si... Porque lo que tengo que tener en cuenta acá es que
cómo los ligamentos laterales están en relación con los cruzados, ¿no? Eso después se lo explica mejor. Bueno, la estabilidad rotadora en extensión, que eso como hablábamos hoy de cómo los ligamentos cruzados se van rotando, ¿sí? Se van girando. Entonces, esto habla de que cuando la rodilla, ya sea se parte de la posición neutra, se va a rotación interna o externa, en la rotación interna estos ligamentos tienden a enroscarse más, ¿sí? Y en la rotación externa tienden a desarrollarse, ¿sí? Entonces, esa rotación es ahí donde hay una estrecha relación con los laterales, porque cuando en la rotación interna, cuando la tibia gira sobre el fémur, se enrollan los ligamentos cruzados, pero se desenrollan los laterales, disminuyen su grado de tensión, ¿sí? Y en la rotación externa, cuando estos se tienden a desenrollar, se hacen más paralelos, los laterales se tensan, ¿sí? Entonces, esto hace de que tengan, tanto en el momento de rotación, hay relación entre los laterales y los cruzados, ¿sí? Digamos, si no está asegurado por uno, está asegurado por otro, ¿sí? No queda nada desprovisto de protección, ¿no? Ahí, fíjense en la imagen, cómo los cruzados van a estar en las rotaciones, ¿sí? Y está en la rotación interna, se enrolla, la rotación externa está en los más paralelos, y esto es la imagen de los cruzados, ¿sí? Entonces, de ese modo, donde ustedes se superponen las imágenes, ¿sí? Ahí sí o sí uno va a estar tenso y el otro distendido, ¿no? Una rotación automática que esto me interesa, que tengan en cuenta eso, la close packet position, que es cuando la articulación está en su máximo contacto, en su máxima concurrencia, donde está más estable, es en la extensión completa, ¿sí? Como hablábamos hoy, y la lost packet, que es cuando los elementos se disminuyen su tensión, donde yo tengo mayor juego articular de la rodilla, ¿sí? Que es a los 20 grados. Y en esa generalmente a los 20 grados donde suceden las lesiones, ¿sí? Es decir, si yo tengo un deportista que está apoyado y tengo una flexión de 20 grados y viene alguien y lo barre, ¿sí? Hay que, digamos, generalmente se da en estos grados porque la articulación salió de estar en su máxima estabilidad y está en posición instable, ¿no? Entonces, la lost packet hay que tener en cuenta eso, y los sensores en la extensión, cápsula de ligamento, y en la flexión, los tejidos blandos, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá yo estoy en la lost packet y está asegurada por precisamente por los músculos, ¿no? La miocinemática, ¿sí? Tengo músculos que son músculos biarticulares. Espérenme un segundito que mando un mensaje y ya voy. Bien. La estabilidad dinámica, como su nombre lo dice, ¿sí? La estabilidad dinámica, ya cuando ustedes tengan ese concepto, tienen que automáticamente pensar en los músculos, ¿sí? Porque la estabilidad estática es de ligamentos y la estabilidad dinámica es de músculos, ¿no? Entonces, lo que tengo que tener en cuenta es
que puede tener una estabilidad activa o dinámica dada por los músculos, y tengo que tener en cuenta que tengo músculos que son biarticulares y monoarticulares. ¿Qué diferencia hay? Es decir, yo tengo músculos que son biarticulares y su estabilidad de rodilla va a depender de cómo esté la otra articulación. En cambio, al ser músculos monoarticulares, su estabilidad en rodillas siempre va a ser la misma. ¿Sí? Entonces, como músculos extensores de rodilla en la parte anterior, tengo el cuádriceps con sus 4 músculos vientres musculares, que ahí hablábamos hoy del vasto medial o plural, ¿sí? El vasto intermedio, perdón, el medial intermedio o plural, ¿sí? Y el lateral o externo, ¿sí? Estos 3 dientes son monoarticulares, o sea, su acción sobre la rodilla no va a depender de cómo esté la cadera, ¿sí? En cambio, el recto femoral, sí, su acción de rodilla va a depender de cómo esté la cadera, ¿no? Entonces, según esta explicación, este músculo es el que va a asegurar la estabilidad de la rodilla en la parte anterior, ¿no? Ahí donde hace las comparaciones entre lo que es isométrica, excéntrica y concéntrica, es decir, cómo se las arregla el músculo para hacer la estabilidad, ¿no? La isométrica, el cuádriceps se estabiliza y ayuda a proteger la rodilla, ¿no? Después, la excéntrica es aquella en la cual, cuando la rodilla se va moviendo en flexión, va controlando el movimiento, ¿sí? Entonces ahí va asegurando la estabilidad. Y, digamos, en este caso, la acción va a estar dada por músculos antagonistas, que sería el cuádriceps, los tibiales, y el cuádriceps está haciendo una excéntrica, que va a estar controlando, ¿no? Hoy hablaban de la sentadilla, por ejemplo, ¿sí? Cuando yo hago la sentadilla, el cuádriceps va a estar controlando la estabilidad de la rodilla a través de una excéntrica, ¿no? Y a la concéntrica, que es cuando la rodilla se mueve en extensión, ¿sí? Entonces el cuádriceps, a través de sus fibras laterales y cruzadas, hace de que la rodilla se vaya bien en un plano, ¿sí? Asegura eso, ¿no? Bueno, y esta es una imagen que habla sobre la eficacia o por qué es tan importante que esté la rótula en este nivel, en la parte anterior, ¿sí? Porque tenemos que la rótula es decir, tengo tengo fuerzas, la fuerza C, que es la fuerza del cuádriceps, ¿sí? Cuando el cuádriceps se inserta en la punta de la rótula, su acción, su línea de fuerza se divide en 2, ¿sí? La fuerza C1 y la fuerza C2, ¿sí? Esta fuerza C1 tiene la importancia de hacer la coaptación de la articulación, porque va hacia el centro, ¿no? Va hacia el eje. En cambio, la fuerza C2 va en sentido contrario y esta es la que tiende a hacer la movilidad, ¿no? Entonces, eso hace que la fuerza C2 se transmita a través cuando el músculo quiere hacer la extensión, esa fuerza se transmite a través del rotuliano y acá nuevamente se descompone la fuerza, ¿sí? Porque encuentra su punto de inserción. Entonces tengo la fuerza C3, ¿sí? Que sería esta que va hacia el centro de la articulación y tiende a coaptar, o bien va a C4, que es la que tiende a hacer la movilidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué es muy importante la rótula en este sentido, que es el hueso sesamoides? Porque ayuda a la distribución de carga. Si no estaría esto, el cuádriceps se hace la inserción a nivel de la superficie espinal, ¿sí? Y esas fuerzas se descomponen en menos vectores, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante de que esté la rótula para hacer la distribución de fuerzas y mejorar lo que es la eficacia del aparato extrusor, ¿no? Ahí donde hay una relación
que en el cuerpo sucede también lo mismo en la industria, ¿sí? Donde las grúas tienen su rótula, ¿sí? Entonces, de ese modo, ayudan a que los cables traccionen en otro sentido, ¿no? Bueno, esto es lo que hablábamos hoy, se le hace una salvedad al músculo recto anterior, porque es un músculo que es biarticular, entonces dependiendo cómo esté la posición de la articulación, está más extendido o no, ¿sí? Recuerden que un músculo cuanto más extendido está, mayor potencia tiene, ¿sí? Entonces, su acción va a depender si va a tener mayor potencia a nivel de la extensión de rodilla, dependiendo de cómo esté la cadera, ¿no? En este caso, por ejemplo, va a tener mayor eficacia en la extensión cuando la cadera está en posición neutra o en flexión, dada por los músculos que está ayudado por el glúteo o los isquios, ¿sí? En cambio, si el cuádriceps tiene que hacer extensión de rodilla con la flexión de cadera, ahí donde su potencia se divide y pierde eficacia, ¿sí? Porque va a tener que mover las dos articulaciones. En cambio, cuando está acá y quiere mover únicamente tu rodilla, porque la cadera está trabajada con unos otros músculos donde tiene más eficacia para hacer la extensión, ¿no? Por eso, al ser un músculo biarticular, importa cómo esté la otra articulación, ¿no? Músculos flexores, los flexores, acá también hay que hacer una salvedad, ¿sí? Son los posteriores, los isquiotibiales, los de la pata de ganso, popliteo y los gemelos, ¿sí? Todo eso son músculos flexores, ¿sí? Dentro de todo ese grupo muscular voy a tener músculos que son monoarticulares y biarticulares, ¿sí? Los monoarticulares son dos, la porción corta del bíceps y el popliteo. O casualidad que voy a tener los dos músculos que están bien en contacto con los meniscos, ¿no? Entonces, su acción de rodilla no va a estar en relación con la cadera. En cambio, los otros sí, ¿sí? Los otros sí van a tener relación, ¿no? Y a su vez también lo que tenemos que tener en cuenta es que estos músculos, para hacer también la flexión de rodilla, también va a depender de la posición de la cadera, lo mismo que hablábamos hoy del recto, ¿no? Por eso que en esta posición, ¿sí? Es donde los músculos van a tener más eficacia para hacer la flexión, ¿sí? En cambio, en este ejercicio, los músculos tienen menos eficacia, ¿sí? Porque acá los músculos biarticulares tienen que extender tanto cadera como la flexión de rodilla, ¿sí? Por eso, si les toca evaluar alguna vez la potencia de estos músculos, nunca voy a ir a evaluar así. ¿Se entiende? Porque la evaluación va a estar mala, porque yo le estoy sacando potencia, ¿sí? Las cadenas abiertas y cerradas son las dos cadenas las dos grandes clasificaciones. Después tengo la frenada, ¿sí? Que sería la intermedia, pero cuando yo voy a estudiar lo que es cadena cerrada y abierta, esto es muy importante tener presente cuando tengo que iniciar una rehabilitación de rodilla, ¿no? Yo al iniciar una rehabilitación de rodilla, principalmente comienzo con una cerrada y después la abierta, ¿no? ¿Por qué voy a comenzar con la abierta? Porque yo tengo las fuerzas de compresión y decisión. Son dos fuerzas, ¿sí? que están así usadas, ¿sí? Las fuerzas de compresión, cuando están principalmente en lo que es la cadena cerrada, es lo que tiene a coartar la articulación, ¿sí? En cambio, la decisión tiende a llevarme la tibia hacia adelante, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante establecer las pautas a la hora de lo que es la rehabilitación, ¿no? Por supuesto que acá el extremo distal está apoyado y acá el extremo distal está libre, ¿no? Bueno, los músculos rotadores, ¿sí? Que son los músculos posteriores,
Los rotadores externos son el bíceps femoral y el tensor de la fascia lata, ¿sí? Dentro de ellos también tienen que tener en cuenta que dentro del bíceps tengo un músculo que es monoarticular, que es la porción corta, y la porción larga es biarticular, y los rotadores internos son todos estos, sartorius, intestinoso, membranoso, gracil y el popliteo, que acá también sigue estando la figura del monoarticular, ¿no? Recuerden que solamente esa flexión se evalúa en su punto máximo en flexión de 90, ¿no? Pero saliendo de los 90, ya sea en mayor o menor grado, actúan igual, ¿sí? Dejan de actuar cuando estoy en extensión completa. Ahí ya no hay rotación, ¿sí? Bueno, terminamos. Muchas gracias. Espero no haberlo aburrido a todos. No sé si quedó alguna duda o algo que puedan comentar, ¿no? Bueno, la clase que viene va a ser tobillo, ¿sí? No sabemos cómo nos vamos a organizar, se les va a avisar por campus, ¿sí? Día y horario, porque no sabemos qué docente va a estar, así que seguramente se les va a explicar. Los que tienen práctica conmigo, nos vemos la semana que viene, ¿sí? Y